el cielo del atardecer sobre San Miguel de las Flores se teñía de un rojo intenso, tan encendido como el rostro de Xóchitl, bañado por lágrimas silenciosas. La joven, de apenas 18 años, estaba sentada a la orilla del arroyo que corría tras su humilde casa de adobe, observando el fluir sereno del agua. Intentaba calmar el torbellino en su pecho después de haber escuchado, sin querer, la conversación entre su madre y el señor Ismael, a quien todos en el pueblo conocían como el Coyote. Era el agiotista más temido de la región, un hombre cuya sombra parecía marchitar las flores a su paso. La deuda de la familia de Elena, su madre, se había vuelto una bestia insaciable, creciendo hasta ser impagable, y el Coyote les había dado un ultimátum. Si en una semana no saldaban la cuenta, el pequeño terreno y la casa que con tanto esfuerzo levantó su padre antes de morir, les serían arrebatados. ¿Qué voy a hacer?, murmuró Xóchitl para sí misma, su voz apenas un susurro que se perdió en el murmullo del agua. Sus ojos se anegaron de nuevo al pensar en su hermano menor, Mateo, un muchacho brillante que aún no tenía edad para trabajar pero soñaba con ser ingeniero, con construir puentes que conectaran pueblos y futuros. ¿Cómo podría ese sueño hacerse realidad si perdían el único techo que conocían? Xóchitl. La voz de su madre, doña Elena, la llamó desde la distancia, cargada de una urgencia que le heló la sangre. Ven un momento, hija. Xóchitl respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco del campo que de pronto se sentía pesado, opresivo. Se levantó, sacudió la tierra de su falda bordada y caminó lentamente hacia la casa. En la modesta sala, encontró a su madre sentada en una silla de tule, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, frente a un coyote que sonreía con la suficiencia de un depredador que ha acorralado a su presa. Había algo en su mirada, una codicia fría y calculadora, que le provocó un escalofrío. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Xóchitl, esforzándose por ocultar la tensión que le atenazaba la garganta. Doña Elena la miró, sus ojos eran dos pozos de desesperación. Hija, nosotros no tenemos otra opción, dijo, con la voz entrecortada. El señor Ismael nos ofrece una solución. La palabra solución resonó en la mente de Xóchitl como una alarma. ¿Qué solución? El coyote borró su sonrisa y la reemplazó por una expresión de falsa seriedad. Con un tono plano, como si hablara de una simple transacción de ganado, explicó: tengo un conocido, un hombre mayor llamado don Ramiro. Es el dueño de la hacienda La Escondida, un hombre inmensamente rico, pero que ha vivido solo por muchos años. Quiere volver a casarse y bueno, tú serías una esposa joven y adecuada para él. Los ojos de Xóchitl se abrieron de par en par. ¿Casarse? ¿Con un anciano? La idea era tan absurda que casi se echó a reír, pero el llanto ahogado de su madre la devolvió a la cruda realidad. Esto no era una broma macabra. Si te casas con él, todas sus deudas quedarán saldadas, continuó el coyote, su voz ahora fría como el acero. No solo eso. Él también les dará una suma considerable para que puedan vivir sin apuros. Podrías salvar esta casa, a tu hermano y el futuro de todos ustedes. Xóchitl sintió como si una roca inmensa le aplastara el pecho, robándole el aire. Sabía que su madre jamás le propondría algo así si no estuviera al borde del abismo. Pero, ¿cómo podía aceptar un destino así? Su vida, sus sueños de quizás estudiar para ser maestra, de enamorarse, de elegir su propio camino, todo se desvanecería en un instante. No, dijo con una firmeza que no sentía, su voz temblando. No quiero. Todavía soy joven. Tengo derecho a decidir sobre mi vida. Doña Elena rompió a llorar con más fuerza, un lamento que partía el alma. Hija, por favor. Es la única manera. Si perdemos la casa, no tendremos a dónde ir. Mateo no podrá seguir en la escuela y terminaremos en la calle. Xóchitl se quedó en silencio, paralizada. Miró el rostro de su madre, surcado por la culpa y la desesperación. Luego, su vista se desvió hacia la puerta, donde Mateo, su hermano, los observaba con una expresión de confusión infantil. Era demasiado pequeño para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero Xóchitl sabía que el futuro de ese niño dependía de la decisión que ella tomara en ese preciso instante. Lentamente,
sus manos se cerraron en puños apretados. Comprendió, con una claridad dolorosa, que no tenía elección. Con una voz que apenas fue un soplo, finalmente cedió. Está bien, lo haré. El rostro de su madre se transformó, una mezcla de alivio y profundo remordimiento. El coyote, por su parte, sonrió satisfecho, como un jugador de ajedrez que acaba de ejecutar un jaque mate brillante. Afuera, el cielo se oscurecía y un viento frío comenzó a soplar. Xóchitl regresó a la orilla del arroyo y contempló su propio reflejo en el agua turbia. Su corazón era un vacío, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué sería de ella? ¿Cómo sería vivir con un anciano al que ni siquiera conocía? ¿Valía la pena semejante sacrificio? Solo una cosa sabía con certeza: por su familia, estaba dispuesta a entregar todo, incluso su propia libertad. Aquella mañana, el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores parecía más silencioso que de costumbre. Una brisa fresca soplaba suavemente entre los jacarandás, pero no era suficiente para calentar el corazón de Xóchitl, que se sentía como un témpano de hielo. Detrás de la delgada cortina de su habitación, sentada al borde de la vieja cama de madera, contemplaba el sencillo vestido de novia que colgaba de la pared. Era el vestido de su madre, el que usó para casarse con su difunto padre. Ahora, ese mismo vestido se convertiría en el sudario de sus sueños. «¿Ya estás lista, mija?» La voz de doña Elena sonó suavemente desde el otro lado de la puerta. Xóchitl inspiró profundamente, tratando de encontrar un centro en medio del caos. En un momento, mamá, respondió, su voz plana, sin emoción. Se levantó con lentitud, tomó el vestido y se lo puso sin el menor atisbo de entusiasmo. El espejo agrietado en la esquina de la habitación le devolvió la imagen de una muchacha pálida, con los ojos hinchados y una sonrisa forzada. No había felicidad en ese rostro, solo resignación. Esto no es una boda, es un contrato, pensó amargamente. Una vez vestida, salió a la sala donde su madre, Mateo y algunos vecinos cercanos ya estaban reunidos. El ambiente era denso, incómodo. Nadie sabía qué decir. Algunos ni siquiera se atrevían a mirarla directamente a los ojos. Sabían lo difícil que era esta decisión para ella, pero no podían hacer más que ofrecer un apoyo silencioso y compasivo. El coyote, sentado en un rincón como un buitre esperando su festín, parecía inmensamente complacido. Esbozó una sonrisita torcida cuando vio entrar a Xóchitl. Muy bien, dijo, cruzando los brazos sobre su pecho. Nuestro invitado está por llegar. El corazón de Xóchitl martilleaba con fuerza. Nunca había visto a don Ramiro, el hombre que en unos minutos se convertiría en su esposo. Lo único que sabía era que era un anciano, dueño de vastas tierras en el municipio vecino. ¿Cómo sería? ¿Sería amable o un hombre frío y déspota? Esos pensamientos giraban en su mente, aumentando su nerviosismo. No mucho después, una camioneta antigua, pero bien conservada, avanzó lentamente por el camino de tierra hasta detenerse frente a la casa. El sonido del motor rompió el silencio de la mañana. Xóchitl sintió que el corazón se le saldría del pecho. La puerta del conductor se abrió y un hombre de unos 70 años descendió con la ayuda de un chofer. Vestía una guayabera impecablemente blanca y un sombrero de paja. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como un mapa de una larga vida, pero su mirada era penetrante, llena de una autoridad tranquila. Ese era don Ramiro. Caminó lentamente hacia la entrada. Doña Elena se apresuró a recibirlo con una reverencia respetuosa, mientras Xóchitl permanecía inmóvil, apretando el borde de su vestido con manos sudorosas. Cuando sus miradas se cruzaron, don Ramiro le ofreció una sonrisa leve, casi imperceptible. Una sonrisa difícil de interpretar. ¿Era simpatía o simple formalidad? Buenos días, dijo don Ramiro, su voz grave pero firme. Disculpen si llego tarde. Espero que todo esté listo. Doña Elena asintió rápidamente. Sí, don Ramiro. Estamos listos. Pase, por favor. La ceremonia civil se llevó a cabo en el pequeño patio delantero. Aunque sencilla,
se realizó con una solemnidad sombría. Un juez del registro civil leyó los artículos del código, ofreciendo un breve discurso sobre el matrimonio que sonó hueco y fuera de lugar. No hubo risas, ni música, solo los murmullos de los pocos vecinos presentes. Cuando llegó el momento de dar el sí, Xóchitl sintió que todo su cuerpo temblaba. Tuvo que repetir las palabras del juez, pero su voz fue tan baja que apenas se escuchó. Sus manos estaban frías, empapadas en sudor. No podía mirar a don Ramiro, que estaba sentado a su lado con una calma imperturbable. Cada vez que intentaba mirarlo, solo sentía un vacío profundo. «Acepto a Xóchitl como mi legítima esposa», dijo don Ramiro con un tono claro y seguro. Con esa simple frase, el futuro de Xóchitl quedó sellado para siempre. Cuando todo terminó, los vecinos comenzaron a marcharse uno por uno. Algunos le daban el pésame disfrazado de felicitación, sus voces teñidas de lástima. Xóchitl solo respondía con una sonrisa forzada, aunque por dentro se sentía rota. «Hija, vamos a la casa de don Ramiro», dijo su madre en voz baja, tratando de infundirle algo de fuerza. Xóchitl asintió sin decir palabra. Siguió a don Ramiro hasta la camioneta, dejando atrás la casa de su infancia por primera vez como una mujer casada. Dentro del vehículo, el silencio era abrumador. Don Ramiro iba en el asiento del copiloto, mientras Xóchitl se sentó atrás, mirando por la ventanilla los campos de agave pasar como manchas azules y verdes. No sabía qué le esperaba en su nuevo hogar. Pero una cosa era segura, este era el comienzo de una vida extraña, llena de incertidumbre y obligación. La hacienda de don Ramiro era mucho más grande de lo que Xóchitl había imaginado. Situada en los límites del municipio vecino, la propiedad estaba rodeada de árboles frondosos y vastos terrenos de cultivo. Desde fuera, la casona principal parecía majestuosa, con la arquitectura clásica de las antiguas haciendas de Jalisco, un techo alto de teja roja, robustos pilares de madera y un gran patio central. Sin embargo, en cuanto cruzaron el umbral, el ambiente se tornó frío y silencioso. «Bienvenida», dijo don Ramiro de forma escueta mientras entraban en el zaguán. Su voz retumbó en el espacio vacío. No había decoraciones excesivas, ni rastros de calidez familiar. Solo muebles de madera oscura y pesada, mesas cubiertas por una fina capa de polvo y lámparas que proyectaban una luz tenue y amarillenta. Todo parecía llevar la huella de un pasado melancólico. Xóchitl se quedó de pie, rígida, en la entrada, sintiéndose como una intrusa. Sabía que esta era su casa ahora, pero no sentía ninguna comodidad. Para empeorar las cosas, don Ramiro solo le dio unas cuantas instrucciones breves sobre las reglas básicas de la casa y luego desapareció en su despacho sin decir mucho más. «Puedes explorar la casa si quieres», dijo antes de cerrar la puerta. «Pero no me molestes cuando esté trabajando». Xóchitl tragó saliva, tratando de calmarse a pesar de la incertidumbre que la invadía. Lentamente, comenzó a recorrer las habitaciones. Cada rincón de la casa le parecía ajeno. Había una cocina enorme pero que rara vez se usaba, un comedor con una mesa larguísima que parecía no haber sido tocada en años y la recámara principal, sorprendentemente austera para una casa de ese tamaño. Sin embargo, lo que más capturó su atención fue el despacho de don Ramiro. Aunque no tenía permitido entrar, pudo ver un poco a través de la rendija de la puerta entreabierta. Dentro había estantes repletos de libros antiguos, documentos esparcidos sobre un gran escritorio de caoba y fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes. Varias de ellas parecían retratos familiares, pero los rostros le eran desconocidos. Una en particular mostraba a una mujer joven con una sonrisa dulce que, por alguna razón, despertó la curiosidad de Xóchitl. Los primeros días en la hacienda transcurrieron con una lentitud exasperante. La vida de Xóchitl estaba sumida en la soledad. Don Ramiro pasaba casi todo el tiempo en su despacho o salía sin dar explicaciones. Cuando se encontraban, sus conversaciones eran puramente funcionales: la comida, las necesidades de la casa, noticias sobre su familia. No había risas, ni charlas profundas. Su relación era tan formal como la de un patrón con su empleada. Sin embargo, discretamente, don Ramiro comenzó a mostrar su amabilidad a través de pequeños gestos. Una mañana,
Xóchitl encontró un hermoso rebozo de colores vivos colgado en la puerta de su habitación. Era de seda, suave y elegante. Junto a él, una pequeña nota escrita con letra temblorosa, para que no pases frío. No había firma, pero Xóchitl supo de quién era. En otra ocasión, don Ramiro le entregó un sobre grueso. Dentro había una cantidad de dinero más que suficiente para enviar a su familia. Para tu hermano, le dijo de forma concisa. Asegúrate de que siga estudiando. Xóchitl se quedó sorprendida. No esperaba tal generosidad de un hombre que al principio le pareció frío e indiferente. Poco a poco, su desconcierto comenzó a transformarse. Quizás don Ramiro no era el ogro que había imaginado. Tal vez había otra razón por la que había decidido casarse con ella. Esas preguntas comenzaron a rondar su mente. ¿Por qué un hombre anciano y rico como él elegiría casarse con una muchacha de pueblo como ella? ¿Era realmente solo por ayudar a su familia a pagar una deuda, o había algún secreto detrás de todo aquello? Una noche, aprovechando que don Ramiro no estaba en casa, Xóchitl decidió investigar más a fondo. Se dirigió al despacho, el lugar que hasta ahora le había estado prohibido. La puerta no tenía seguro y, con sumo cuidado, entró. Sobre el escritorio, encontró una pila de cartas viejas y una pequeña caja de madera escondida bajo un montón de documentos. Movida por la curiosidad, abrió la caja. Dentro había varias cartas de amor, la tinta azul ya desvaída por el tiempo. Las cartas estaban dirigidas a alguien llamada Isabela. Xóchitl, con el corazón acelerado, leyó una de ellas. Para mi adorada Isabela, cada vez que te veo, el mundo se siente más brillante. Tu presencia es el regalo más grande de mi vida. De repente, Xóchitl recordó la foto de la joven sonriente que había visto en la pared del despacho. ¿Era Isabela la mujer de la fotografía? ¿Quién era ella? ¿Y qué relación tenía con don Ramiro? Antes de que pudiera seguir leyendo, escuchó el sonido de pasos acercándose. Presa del pánico, cerró la caja a toda prisa y salió de la habitación. Cuando don Ramiro entró a su despacho, ella fingió estar limpiando la mesa del comedor. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que acababa de descubrir algo importante, algo que podría explicar por qué don Ramiro se había casado con ella. Esa noche, Xóchitl no pudo dormir. Su mente estaba ocupada por las cartas de amor que había encontrado en la pequeña caja de madera de don Ramiro. Las palabras en esas cartas estaban tan cargadas de emoción, escritas por alguien que amaba profundamente a Isabela, la joven de la fotografía en blanco y negro. ¿Quién era Isabela? ¿Cuál era su conexión con don Ramiro? ¿Y por qué guardaba esas cartas con tanto esmero, como si aún tuvieran un significado vital para él? Las preguntas daban vueltas en su cabeza hasta que el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, decidió que necesitaba encontrar más respuestas. Pero esta vez, tendría que ser mucho más cuidadosa. Si don Ramiro descubría que había husmeado en sus cosas personales, podría enojarse e incluso distanciarse más de ella. La oportunidad se presentó cuando don Ramiro tuvo que viajar al pueblo vecino por asuntos de sus tierras. Normalmente no regresaba hasta el atardecer, lo que le daba a Xóchitl tiempo suficiente para investigar sin temor a ser descubierta. Con pasos sigilosos, regresó al despacho donde había encontrado la caja el día anterior. Esta vez, la abrió con más calma. Dentro, además de las cartas de amor, había otras fotografías que no había tenido tiempo de ver. Una de ellas mostraba a un don Ramiro mucho más joven, de pie junto a Isabela bajo la sombra de un frondoso pirul. Se veían felices, sonriéndose con una complicidad evidente. Otras fotos capturaban momentos de su vida juntos, en un mercado de artesanías, de vacaciones en la playa, e incluso una de su boda. Xóchitl se quedó atónita. Entonces, Isabela había sido la primera esposa de don Ramiro. ¿Pero por qué nunca había oído hablar de ella? ¿Qué le había sucedido? Continuó su búsqueda, esta vez abriendo los cajones del escritorio. En uno de ellos, encontró unos documentos médicos antiguos. Eran informes sobre una enfermedad pulmonar que había afectado a Isabela hacía muchos años.
Xóchitl leyó con atención. Descubrió que Isabela había fallecido a causa de complicaciones de esa enfermedad, apenas unos años después de su matrimonio. Un nudo se formó en la garganta de Xóchitl. De repente, sintió una profunda compasión por don Ramiro. Qué difícil debía ser perder a alguien a quien amabas tanto. ¿Sería esa la razón por la que rara vez hablaba de su pasado? Aún no podía aceptar que Isabela ya no estaba. Sin embargo, algo más llamó su atención. Entre los documentos, encontró una pequeña nota escrita a mano por el propio don Ramiro. Nunca podré olvidarte, Isabela. Tu rostro está siempre en mi mente. Incluso después de todo este tiempo, anhelo el día en que encuentre a alguien que se parezca a ti. Alguien que pueda llenar este vacío. La respiración de Xóchitl se detuvo. Esa frase sonaba como una confesión. ¿Acaso don Ramiro se había casado con ella porque veía en ella el reflejo de Isabela? ¿Era ella solo un reemplazo para curar las viejas heridas de aquel hombre? Una mezcla de emociones la invadió. Por un lado, se sentía usada y un poco enojada. Por otro, sentía lástima. ¿Cómo podía alguien vivir durante tantos años con una pérdida tan profunda? ¿Era esta la verdadera razón detrás de su matrimonio? Mientras estaba sumida en sus pensamientos, escuchó el motor de la camioneta afuera. Don Ramiro había regresado antes de lo esperado. En pánico, cerró rápidamente el cajón y salió del despacho. Intentó parecer tranquila cuando él entró a la casa, pero su corazón latía desbocado. Afortunadamente, don Ramiro no sospechó nada. Se dirigió directamente a su despacho, como de costumbre, sin decir mucho. Esa noche, Xóchitl yacía en su cama, mirando el techo con la vista perdida. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Era solo un instrumento para llenar el vacío en la vida de don Ramiro, o él realmente empezaba a sentir algo por ella? Una cosa era segura, no podía ignorar estos secretos. Tenía que descubrir más sobre Isabela, sobre el pasado de don Ramiro y sobre lo que él realmente esperaba de ella. Días después de su descubrimiento en el despacho, Xóchitl comenzó a ver a su esposo de una manera diferente. Ya no lo veía como un anciano frío y misterioso, sino como un hombre que luchaba contra una pérdida profunda. El secreto de Isabela le había dado una nueva perspectiva. Detrás de su comportamiento formal y su calma aparente, don Ramiro guardaba una herida que nunca había sanado. Sin embargo, este cambio de percepción no fue instantáneo. Al principio, Xóchitl todavía se sentía confundida y dudosa. ¿Debería confrontar a don Ramiro y preguntarle directamente sobre Isabela? ¿O sería mejor guardar silencio y dejar que el tiempo revelara las respuestas? Tomó una decisión una noche, al encontrar a don Ramiro sentado solo en el patio trasero. Contemplaba el cielo nocturno salpicado de estrellas, perdido en sus pensamientos. La luz de la luna iluminaba su rostro arrugado, haciéndolo parecer más frágil que nunca. Xóchitl se le acercó con cuidado. Don Ramiro lo llamó en voz baja, temerosa de interrumpir su soledad. Él se volvió, un poco sorprendido de verla allí. «Ah, eres tú», dijo con su tono habitual, pero sin aspereza. «¿Qué sucede?» «Solo quería hablar», respondió Xóchitl, vacilante. Se sentó en una silla de madera junto a él, intentando armarse de valor. «Sé que tal vez no soy la persona indicada para hablar de esto, pero encontré algo en su despacho». Los ojos de don Ramiro se abrieron por un instante, pero luego bajó la mirada, como si ya lo esperara. «¿Qué encontraste?», preguntó sin emoción, aunque había un matiz de cansancio en su voz. «Las cartas», dijo Xóchitl, su voz temblando. «Y las fotos de Isabela. Sé que fue su primera esposa. Discúlpeme si me entrometí, pero solo quería saber más». Don Ramiro permaneció en silencio por un momento, mirando al cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Luego, con una voz suave, comenzó a contar su historia. «Isabela fue el amor de mi vida», dijo, su tono impregnado de viejos recuerdos. «Nos casamos muy jóvenes y nuestra vida estaba llena de felicidad. Pero su enfermedad llegó de repente. Hice todo lo que pude para curarla, pero al final no pude salvarla». La voz de don Ramiro tembló,
a pesar de su esfuerzo por mantenerse sereno. Después de que se fue, mi vida se quedó vacía. Intenté seguir adelante, pero su sombra estaba en todas partes. Cada vez que veía a una mujer joven, la comparaba con Isabela. Hasta que te conocí a ti. Xóchitl tragó saliva, sintiendo una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. ¿Entonces se casó conmigo porque me parezco a ella? Don Ramiro esbozó una sonrisa melancólica. Al principio, quizás sí. Vi algo en ti que me recordaba a ella, tus ojos, tu sonrisa, incluso tu manera de hablar. Pero con el tiempo, he empezado a verte a ti misma, Xóchitl. Tú no eres un reemplazo de Isabela. Tú eres tú. Lágrimas comenzaron a asomar a los ojos de Xóchitl. No sabía si sentirse enojada o conmovida. De alguna manera, las palabras de don Ramiro se sentían sinceras. No estaba tratando de usarla, era solo un hombre que había perdido a su amor y buscaba un poco de paz en su vejez. Te pido perdón si te hice sentir como una mercancía, continuó don Ramiro, su voz cada vez más suave. Sé que este matrimonio comenzó por las razones equivocadas. Pero ahora, espero que podamos construir algo real, algo más que una simple obligación. Xóchitl lo miró largamente. Detrás de las arrugas de su rostro, vio a un hombre vulnerable, lleno de cicatrices, pero también de esperanza. Lentamente, comenzó a sentir una profunda empatía por su esposo. Quizás este era el verdadero comienzo de su relación. Está bien, dijo Xóchitl finalmente, su voz llena de determinación. Lo intentaré. Por los dos. Don Ramiro sonrió ampliamente, una sonrisa que rara vez mostraba. Por primera vez, Xóchitl sintió una calidez genuina emanando de él. Se quedaron sentados juntos bajo el cielo nocturno, compartiendo historias de sus pasados. A pesar de la enorme diferencia de edad, encontraron un punto en común en la comprensión mutua. Sin embargo, detrás de ese momento de paz, Xóchitl sabía que su viaje aún era largo. Don Ramiro podría haberse abierto un poco, pero todavía había secretos por descubrir. Y de alguna manera, sentía que su futuro no sería tan tranquilo como esperaba. Semanas después de aquella conversación bajo las estrellas, la relación entre Xóchitl y don Ramiro comenzó a cambiar de manera significativa. Ya no vivían su matrimonio como una formalidad o una transacción. Una calidez crecía entre ellos, lenta pero tangible. Don Ramiro se volvió más abierto sobre su pasado, mientras que Xóchitl empezaba a sentirse más cómoda en la enorme hacienda. Sin embargo, esa nueva tranquilidad no duró mucho. Una mañana, mientras Xóchitl preparaba el desayuno, escuchó un ruido sordo proveniente del despacho de don Ramiro. Alarmada, corrió hacia allí y lo encontró tendido en el suelo. Su rostro estaba pálido y su respiración era agitada. «Don Ramiro», exclamó Xóchitl, apresurándose a ayudarlo a levantarse. «¿Qué le pasó?» Don Ramiro intentó sonreír para tranquilizarla, aunque un sudor frío perlaba su frente. «No es nada», dijo con voz débil. «Solo un mareo. En un momento estaré bien». Pero Xóchitl sabía que no era algo que pudiera ignorarse. Inmediatamente mandó llamar al médico del pueblo para que revisara a don Ramiro. Después de un breve examen, el doctor sacudió la cabeza con expresión preocupada. «Es el corazón», dijo en voz baja. «La presión de don Ramiro está muy alta y hay indicios de una enfermedad coronaria. Necesita recibir tratamiento intensivo en un hospital». Xóchitl sintió como si le clavaran una aguja en el pecho. «¿Es grave?», preguntó, con la voz temblorosa. El doctor suspiró. «No podemos correr riesgos. Si no se trata de inmediato, su condición podría empeorar drásticamente. Su edad también es un factor, su cuerpo ya no es tan fuerte». Al escuchar esas palabras, Xóchitl sintió que su mundo se derrumbaba. Apenas comenzaba a sentir una conexión con don Ramiro, a verlo como algo más que un esposo por obligación. ¿Cómo podía perderlo ahora, después de todo lo que habían pasado juntos? Don Ramiro, por su parte, parecía tranquilo a pesar del sombrío diagnóstico. «No te preocupes», le dijo a Xóchitl. «He vivido lo suficiente.
Lo importante ahora eres tú y tu familia. Debes mantenerte fuerte. Pero Xóchitl no pudo contener las lágrimas. Le tomó la mano con fuerza, como si temiera soltarlo. No quiero perderlo, dijo con la voz entrecortada. Por favor, tenemos que encontrar una manera de curarlo. Don Ramiro sonrió débilmente, una sonrisa llena de gratitud y aceptación. Tú ya has hecho mi vida más significativa, Xóchitl. Pase lo que pase, quiero que sepas que no me arrepiento de haberme casado contigo. Después de que el médico se fue, Xóchitl pasó el resto del día con la mente en un caos. Buscó información sobre tratamientos para enfermedades del corazón, incluso consideró llevar a don Ramiro a un hospital en la ciudad. Sin embargo, el alto costo del tratamiento la hizo dudar. Aunque don Ramiro tenía dinero, sabía que él siempre había sido cuidadoso con sus gastos. No quería agobiarlo con una petición tan grande. Mientras tanto, don Ramiro sufría los síntomas con más frecuencia: mareos, falta de aire y un dolor agudo en el pecho. Cada vez que ocurría, Xóchitl sentía más pánico. Comenzó a darse cuenta de que su tiempo juntos podría ser limitado. Una noche, mientras don Ramiro estaba sentado en la mecedora del porche, Xóchitl se le acercó con el corazón encogido. Don Ramiro, dijo suavemente. Quiero hablar del futuro. Él se volvió, mirando sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué quieres decir?, preguntó con calma, aunque sabía de qué se trataba. Tengo miedo, confesó Xóchitl. Tengo miedo de perderlo, y también tengo miedo de lo que pasará después. ¿Qué se supone que haré si algo le sucede? Don Ramiro sonrió con ternura y extendió la mano para acariciarle la cabeza. No temas, dijo. He escrito mi testamento. Todo lo que tengo será tuyo. Solo quiero que cuides de tu familia, especialmente de Mateo. Asegúrate de que reciba la mejor educación posible. Las lágrimas de Xóchitl comenzaron a caer sin control. Sabía que don Ramiro intentaba tranquilizarla, pero sus palabras solo aumentaban su miedo. ¿Cómo podría aceptar todo eso si él ya no estaba a su lado? Esa noche se sentaron juntos bajo un cielo despejado, tomados de la mano, sin decir mucho. Xóchitl sabía que debía prepararse para lo peor. Pero en lo más profundo de su corazón, todavía esperaba un milagro que salvara a don Ramiro. Las semanas siguientes fueron un periodo de tensión constante para Xóchitl. A pesar de que don Ramiro recibió algunos tratamientos en la clínica local, su condición no mostraba signos de mejoría. Por el contrario, los pequeños infartos se hicieron más frecuentes, haciendo que Xóchitl temiera cada vez que su esposo se quejaba de dolor en el pecho. Sin embargo, aunque su cuerpo se debilitaba, el espíritu de don Ramiro permanecía sereno y sabio. Parecía haber aceptado su destino, como si supiera que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala, don Ramiro llamó a Xóchitl con un tono serio. Xóchitl, dijo en voz baja. Quiero que leas algo. Ella se volvió, confundida. ¿Qué cosa? Don Ramiro tomó un sobre grande de la mesita a su lado. El sobre parecía antiguo, con un sello de cera ya quebrado. Este es mi testamento, dijo. Lo escribí hace algunos años, pero nunca te lo había mostrado. Creo que es hora de que lo leas. Xóchitl sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía lo que significaban esas palabras. Don Ramiro se estaba preparando para lo peor. Intentó calmarse y tomó el sobre con respeto. Lo leeré más tarde, dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. No, replicó don Ramiro, con firmeza pero con gentileza. Quiero que lo leas ahora, frente a mí. Con manos temblorosas, Xóchitl abrió el sobre y comenzó a leer el documento. Al principio, solo vio una lista de los bienes que poseía don Ramiro: tierras, propiedades, cuentas bancarias, incluso una valiosa colección de antigüedades. Todo estaba detallado y declarado como herencia para ella. Sin embargo, hubo una parte que la dejó sin aliento. Al final del documento, estaba escrito: toda mi fortuna pasará a ser propiedad de Xóchitl. Sin embargo, hay una condición que debe cumplirse: Mateo, su hermano, deberá recibir una educación de calidad hasta la universidad.
Si por alguna razón él no continúa sus estudios, toda la herencia será donada a una fundación de caridad. Xóchitl se quedó en silencio, mirando a don Ramiro con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto?, preguntó, con la voz entrecortada. Don Ramiro sonrió débilmente, su mirada llena de sabiduría. Porque confío en ti, Xóchitl. Eres una mujer fuerte y sé que harás lo que sea por tu familia. Solo quiero asegurarme de que tu sacrificio no haya sido en vano. Mateo merece un futuro mejor. Las lágrimas de Xóchitl cayeron sin control. Este testamento no era solo sobre bienes materiales, sino sobre la fe que don Ramiro tenía en ella. No solo le confiaba su fortuna, sino también la enorme responsabilidad de proteger a su familia. Gracias, dijo Xóchitl en un susurro. Pero no quiero nada de esto si usted no está a mi lado. Don Ramiro le tomó la mano con fuerza. Siempre estaré a tu lado, Xóchitl. Quizás no físicamente, pero sí en mis oraciones y mis esperanzas. Eres fuerte, puedes hacerlo. Días después, mientras Xóchitl organizaba los documentos de don Ramiro, encontró algo más. Dentro de un cajón en su despacho, había una escritura oficial que llevaba el nombre de Ismael, el Coyote. En el documento se revelaba que el Coyote le había robado una gran extensión de tierra a don Ramiro décadas atrás, utilizando certificados falsos y amenazas. Xóchitl se quedó helada. Así que esa era la razón por la que don Ramiro había sido tan generoso con su familia. ¿Era esto parte de un plan de venganza contra el Coyote? Siguió leyendo y encontró otra nota, escrita por don Ramiro. El Coyote es el mismo hombre que arruinó mi vida en el pasado. Me quitó mis tierras y no pude hacer nada porque era joven e ingenuo. Pero ahora tengo la oportunidad de vengarme. A través de Xóchitl, destruiré su dominio sobre este pueblo. La respiración de Xóchitl se detuvo. Acababa de darse cuenta de que su matrimonio no era solo por la deuda de su familia, sino también por una venganza oculta. Don Ramiro había utilizado su matrimonio como un arma para luchar contra su antiguo enemigo. Una mezcla de sentimientos la abrumó. Por un lado, se sentía enojada porque don Ramiro nunca le había contado sobre este plan. Por otro, se sentía aliviada de que todo esto no fuera solo por ella o su familia, sino también por una cuestión de justicia. Sin embargo, una gran pregunta surgió en su mente: ¿debía continuar con este plan y, de ser así, cómo lo haría? Después de encontrar los documentos que revelaban el crimen de El Coyote, Xóchitl se sintió en una encrucijada. Sabía que no podía simplemente ignorar esa información. Pero, ¿cómo podría una joven como ella enfrentarse a alguien tan poderoso y despiadado como el cacique del pueblo? Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no tenía otra opción. Don Ramiro le había dejado un legado inmenso, no solo para su beneficio personal, sino con el propósito de proteger a su familia y hacer justicia para todos los que habían sido víctimas de El Coyote. Si no actuaba, el sacrificio de don Ramiro, incluido su matrimonio, habría sido en vano. Una mañana, después de asegurarse de que don Ramiro descansaba en su habitación, Xóchitl decidió investigar más sobre los crímenes de El Coyote. Empezó por lo más simple: escuchar las historias de la gente del pueblo. Con la excusa de ayudar a su madre a vender productos de la huerta, fue al mercado y habló con los comerciantes y campesinos. No tardó mucho en descubrir que casi todos tenían una historia terrible sobre el Coyote. Ese hombre es el diablo encarnado, dijo doña Sofía, una anciana vendedora de verduras, con rabia contenida. Presta dinero con intereses altísimos. Y cuando no puedes pagar, te quita tus tierras o tu casa. Muchas familias han perdido todo por su culpa. Y siempre trabaja con las autoridades del pueblo, añadió don Miguel, un campesino. Si alguien se queja, lo acusan de algún delito falso. Ya es dueño de medio pueblo. Xóchitl escuchó cada historia con el corazón encogido. Se dio cuenta de que lo que el Coyote había hecho no era solo un asunto personal entre él y don Ramiro, sino un problema que afectaba a toda la comunidad. Tenía que hacer algo, aunque el riesgo fuera enorme. Sin embargo, sabía que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba ayuda. Después de considerar sus opciones,
decidió contactar a un joven abogado llamado Alejandro, que había visitado el pueblo para ofrecer asesoría legal gratuita. Recordaba su dedicación y empatía. Reuniendo todo su coraje, Xóchitl fue a la pequeña oficina de Alejandro. Le explicó la situación, las tierras robadas a don Ramiro, su matrimonio como parte de un plan de venganza y los documentos que había encontrado. Alejandro le escuchó con atención, su expresión cambiando de sorpresa a interés. Este es un caso muy serio, dijo Alejandro. Pero si podemos probar que el coyote usó documentos falsos y amenazas, podemos denunciarlo. ¿Pero tenemos suficientes pruebas?, preguntó Xóchitl, dudosa. Alejandro sonrió. La prueba principal ya la tienes. Los documentos que encontraste. Además, podemos recolectar los testimonios de las víctimas de El Coyote. Tomará tiempo, pero si trabajamos juntos, podemos vencerlo. Esas palabras le dieron a Xóchitl un rayo de esperanza. Sabía que la lucha no sería fácil, pero al menos no estaría sola. En las semanas siguientes, Xóchitl y Alejandro trabajaron incansablemente, reuniendo pruebas y testimonios. Visitaron a las víctimas de El Coyote una por una, pidiéndoles que hablaran. Al principio, muchos tenían miedo, pero al ver la determinación de Xóchitl y el apoyo de Alejandro, comenzaron a encontrar el coraje para alzar la voz. Mientras tanto, la salud de don Ramiro empeoraba. Rara vez salía de la cama y apenas podía hablar. Aún así, apoyaba completamente a Xóchitl. «Estoy orgulloso de ti», le dijo una tarde. «Eres más fuerte de lo que imaginaba». Xóchitl le tomó la mano, conteniendo las lágrimas. «Solo quiero asegurarme de que todo esto no sea en vano. Continuaré lo que usted empezó». Don Ramiro sonrió débilmente. «Gracias, Xóchitl. Eres mi esperanza». Cuando reunieron todas las pruebas, Xóchitl y Alejandro denunciaron a El Coyote. El proceso no fue fácil. El Coyote intentó sobornar a las autoridades e incluso amenazó a Xóchitl directamente. Pero ella no se acobardó. Sabía que esta era su batalla final para proteger a su familia y traer justicia al pueblo. Finalmente, la verdad salió a la luz. La investigación policial demostró que El Coyote había cometido fraude y extorsión durante años. Fue arrestado y todos sus bienes ilegales fueron confiscados. Pero esta victoria tuvo un precio. En medio del proceso legal, don Ramiro finalmente sucumbió a su enfermedad. Murió en paz, mientras dormía, con una sonrisa serena en el rostro. Xóchitl quedó devastada. Había perdido a su esposo, el hombre que había cambiado su vida drásticamente. Pero en medio de su dolor, también sentía orgullo. Don Ramiro le había dejado una herencia mucho más grande que el dinero, le había dado el coraje para luchar contra la injusticia y construir un futuro mejor. Los días posteriores a la muerte de don Ramiro fueron una pesadilla para Xóchitl. La gran hacienda, que lentamente había comenzado a sentir como un hogar, ahora parecía inmensa y vacía. El eco de los pasos de don Ramiro ya no resonaba en los pasillos, y su despacho, donde habían compartido tantas conversaciones, se convirtió en un santuario de recuerdos agridulces. A pesar de su corazón roto, Xóchitl sabía que no podía hundirse en la tristeza. Tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. La herencia de don Ramiro no era solo una fortuna, sino una promesa de proteger a su familia y traer justicia al pueblo. Tenía que asegurarse de que todo por lo que habían luchado no fuera en vano. Sin embargo, una duda la atormentaba. ¿Estaba realmente cumpliendo los deseos de don Ramiro, o solo intentaba satisfacer las expectativas que él había puesto en ella, ignorando sus propios sentimientos? Cada noche, se sentaba en el porche, mirando el mismo cielo bajo el cual había tenido su primera conversación sincera con él. Se preguntaba qué habría querido él realmente. ¿Deseaba que continuara con su venganza, o era esa su propia interpretación de lo que debía hacer? Una tarde, mientras ordenaba las cosas en el despacho de don Ramiro, encontró un viejo diario. En sus páginas, él había escrito sobre sus sentimientos a lo largo de los años. Una entrada, que echaba meses antes de su matrimonio, la detuvo en seco: «No sé si estoy haciendo lo correcto. Quiero ayudar a la familia de Xóchitl, pero ¿es justo para ella?».
¿La estoy usando para mi propia venganza? No quiero que se sienta como una víctima, pero no veo otra opción. Espero que algún día pueda perdonarme. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Xóchitl mientras leía esas palabras. Se dio cuenta de que don Ramiro no era perfecto. Él también había luchado con la culpa por sus decisiones. Pero lo había hecho porque sentía que no tenía otra alternativa. De repente, se sintió más cerca de su esposo que nunca. Comprendió que no era un héroe ni un villano, sino un ser humano que intentaba hacer lo mejor que podía en una situación difícil. Pero la gran pregunta persistía. Ahora que el coyote estaba en la cárcel y sus bienes confiscados, ¿debía seguir adelante? ¿Debía usar la herencia de don Ramiro para asegurarse de que el cacique nunca más pudiera hacer daño? Decidió buscar el consejo de Alejandro. Sentados bajo un árbol en el patio de su oficina, discutieron el futuro. No estoy segura de qué hacer, confesó Xóchitl. Ya hemos vencido a el coyote, pero ¿debo continuar con esto? ¿Es realmente lo que don Ramiro quería? Alejandro la miró con sabiduría. Esa es tu decisión, Xóchitl. Nadie puede decirte qué hacer. Pero recuerda, don Ramiro te dejó esta herencia no solo para ti. Quería que protegieras a tu familia y ayudaras a las víctimas de la injusticia. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si no es esto lo que él deseaba? A veces nunca sabemos lo que otros realmente querían, respondió Alejandro. Lo único que podemos hacer es actuar según lo que creemos correcto. Si crees que esta es la mejor manera de proteger a tu familia y ayudar a los demás, entonces hazlo. Si no, también tienes derecho a elegir otro camino. Las palabras de Alejandro la hicieron reflexionar. Sabía que no podía vivir pensando en lo que don Ramiro habría querido. Tenía que tomar sus propias decisiones, basadas en su conciencia. Días después, visitó la tumba de don Ramiro. Con un ramo de flores silvestres en la mano, se paró frente a su lápida. Don Ramiro, dijo en voz baja, sé que quería que continuara su plan, pero también sé que esto no se trata solo de venganza. Se trata de justicia, de proteger a mi familia y de ayudar a otros. Continuaré, pero lo haré a mi manera. Espero que pueda entenderme. Una suave brisa sopló, como una señal de aprobación. Xóchitl sonrió y dejó la tumba con pasos más ligeros. Sabía que su lucha no había terminado. Pero por primera vez, se sentía segura de su elección. Usaría la herencia de don Ramiro para crear justicia, no solo para ella, sino para todo el pueblo. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional para Xóchitl. Intentaba adaptarse a su nueva vida y a las responsabilidades que conllevaba. Pero la sombra de don Ramiro estaba presente en cada rincón de la hacienda. Cada vez que pasaba por su despacho, veía las fotos de Isabela o se sentaba en su vieja mecedora, sentía su presencia, acompañándola en silencio. La realidad era ineludible, don Ramiro se había ido, y su ausencia dejó un vacío inmenso en su corazón. Él no solo había sido su esposo, sino también su mentor, su protector, el hombre que había cambiado su vida para siempre. Aunque su matrimonio comenzó por la fuerza, Xóchitl sabía que había llegado a amar a don Ramiro a su manera, no como un sustituto de Isabela, sino como el hombre que le había mostrado bondad, sabiduría y un afecto sincero. La mañana después del funeral, Xóchitl se sentó al borde de su cama, sosteniendo el testamento. Releyó las últimas palabras de don Ramiro: confío en ti, Xóchitl. Eres fuerte, puedes hacerlo. Esta vez, esas palabras no se sentían como una carga, sino como un impulso para seguir adelante. Se secó las lágrimas y se levantó. Sabía que no podía quedarse sumida en el dolor. Tenía asuntos importantes que atender, por su familia, por el pueblo y por el legado que don Ramiro le había confiado. Semanas más tarde, el proceso legal contra el coyote llegó a su fin. Aunque el cacique ya estaba en la cárcel, Xóchitl sabía que su trabajo no había terminado. Quería asegurarse de que el pueblo nunca más fuera víctima de prácticas abusivas. Para ello, decidió usar gran parte de la herencia de don Ramiro para crear una fundación de microcréditos, destinada a ayudar a los pequeños agricultores y comerciantes. Alejandro apoyó la idea con entusiasmo.
Es una manera maravillosa de honrar a don Ramiro, le dijo. Con esta fundación, no solo darás ayuda financiera, sino también esperanza. Xóchitl sonrió. Solo quiero asegurarme de que su sacrificio no haya sido en vano. Quiero ayudar a la gente que ha sufrido como mi familia. La fundación, llamada Esperanza Nueva, se convirtió en un símbolo de la lucha de Xóchitl por un futuro mejor. El resto de la herencia se destinó a construir una pequeña escuela para los niños del pueblo, incluido su hermano Mateo. Aunque el proyecto requirió un esfuerzo enorme, Xóchitl se sentía satisfecha. Era la mejor manera de honrar la memoria de don Ramiro mientras protegía a su familia y ayudaba a los demás. Aún así, a pesar de sus logros, el sentimiento de pérdida seguía siendo profundo. Una noche, sentada en el porche, se sintió abrumadoramente sola. ¿Hice lo correcto?, murmuró. ¿Estarías orgulloso de mí? Una suave brisa sopló, como una respuesta silenciosa. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Era Alejandro, con una taza de té caliente. ¿Todavía no puedes dormir?, preguntó amablemente. Xóchitl asintió. A veces me siento tan vacía sin él. Pero sé que tengo que seguir adelante. Solo quiero estar segura de que estoy haciendo lo mejor. Alejandro se sentó a su lado. Has hecho cosas extraordinarias, Xóchitl. No mucha gente podría levantarse de una situación como la tuya y aún así ayudar a otros. Don Ramiro estaría muy orgulloso de ti. Esas palabras la reconfortaron. Sabía que, aunque nunca podría llenar el vacío que don Ramiro dejó, podía vivir de una manera que lo hiciera sentir orgulloso. Meses después, la vida en el pueblo comenzó a cambiar. La Fundación Esperanza Nueva se convirtió en un pilar para la comunidad. Los préstamos sin intereses ayudaron a muchos a salir de la pobreza. La escuela que construyó también tuvo un impacto positivo. Sin embargo, Xóchitl sabía que la lucha no había terminado. El sistema que permitía a hombres como el Coyote prosperar todavía existía. Para crear un cambio duradero, tenía que luchar no solo contra individuos, sino contra la estructura de injusticia arraigada en la sociedad. Un día, recibió la noticia de que el caso contra el Coyote había concluido. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muchos años de prisión. Sus tierras ilegales fueron devueltas a sus dueños originales, incluida la familia de Xóchitl. La noticia fue recibida con alegría en el pueblo. Para Xóchitl, era el primer paso hacia una verdadera justicia. Después del juicio, se reunió con Alejandro para planificar los siguientes pasos. Quiero usar parte de las tierras devueltas para expandir la fundación, dijo con entusiasmo. Podemos construir un centro de capacitación para agricultores y comerciantes. Alejandro sonrió, orgulloso de su visión. Es una gran idea. No solo les daremos ayuda financiera, sino que los empoderaremos para que sean autosuficientes. Xóchitl asintió, sus ojos brillando. Sentía que este era su propósito en la vida, continuar el legado de don Ramiro de una manera que beneficiara a muchos. Sin embargo, a pesar de su éxito, algo seguía inquietándola. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de don Ramiro, encontró una carta que nunca antes había visto. Estaba dirigida a ella. Para Xóchitl, si lees esto, es porque ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que nunca me arrepentí de casarme contigo. Fuiste una luz en mi vida. Espero que puedas seguir adelante en paz, sin las cargas de mi pasado. Si algo puedes aprender de todo esto, es que la justicia y el amor no pueden separarse. Sé la mujer fuerte en la que siempre he creído. Con amor, Ramiro. Las lágrimas brotaron de sus ojos al leer la carta. Finalmente, sintió que tenía la respuesta a todas sus dudas. Don Ramiro no quería que viviera atrapada en la venganza o la culpa. Solo quería que encontrara la paz, aferrándose a los valores de la justicia y el amor. Se sentó en la silla de don Ramiro, sosteniendo la carta con fuerza. Sintió un gran alivio, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que había cumplido con su deber y que don Ramiro estaría orgulloso. Esa noche, regresó al porche. Ya no se sentía sola.
Sentía que don Ramiro estaba allí, apoyándola desde otro lugar. Gracias, don Ramiro, dijo en voz baja. Continuaré lo que empezamos. Lo prometo. Ha pasado un año desde la muerte de don Ramiro. San Miguel de las Flores es un lugar transformado. Las tierras que una vez pertenecieron a El Coyote ahora florecen en manos de sus legítimos dueños, y la gente vive sin el miedo a la extorsión y la deuda. La Fundación Esperanza Nueva es el corazón de la comunidad, un símbolo de cambio y optimismo. Xóchitl también ha cambiado. La joven atrapada en un matrimonio forzado se ha convertido en una mujer independiente, fuerte y una líder respetada y querida por su pueblo. Ya no es la muchacha que lloraba a la orilla del arroyo, sino la fuerza que ha movido montañas. Sin embargo, el recuerdo de don Ramiro permanece. Cada vez que ve la foto de Isabela en la pared del despacho o se sienta en la vieja mecedora del porche, siente su presencia. Don Ramiro se ha ido, pero su legado de amor y justicia sigue vivo en ella. Una mañana soleada, Xóchitl está sentada bajo la sombra de un pirul en el patio, observando los campos verdes. Los campesinos trabajan la tierra, sus risas y cantos llenan el aire. Una profunda gratitud la inunda. Nunca imaginé que todo esto fuera posible, murmura para sí misma. Unos pasos se acercan. Es Alejandro, trayéndole una taza de café de olla. Sonríe al ver la expresión serena en el rostro de Xóchitl. ¿Pensando en don Ramiro?, pregunta suavemente, sentándose a su lado. Xóchitl asiente, pero una sonrisa ilumina su rostro. Sí, a veces. Pero ya no con tristeza. Siento que está aquí, en todo lo que hacemos, en la sonrisa de los niños que van a la escuela, en cada campo fértil, en cada persona que ha logrado salir adelante. Es porque lo has hecho sentir orgulloso, dice Alejandro. Has vivido tu propia vida, pero honrando todo en lo que él creía. Xóchitl bebe un sorbo de café, disfrutando de su calor. Sabe que Alejandro tiene razón. A pesar de las dudas iniciales, está segura de que ha hecho lo mejor para su familia, para su pueblo y para la memoria de don Ramiro. Semanas más tarde, visita su tumba una vez más, con un ramo de cempasúchil fresco. Don Ramiro, dice con una sinceridad que le nace del alma, quiero que sepa que todo está bien ahora. Mi familia es feliz, Mateo estudia con esmero y nuestro pueblo es un lugar más justo. He continuado lo que usted empezó, y seguiré haciéndolo. Gracias por todo. El viento sopla suavemente, como un asentimiento. Xóchitl sonríe y se aleja con paso ligero. Ya no se siente una víctima de las circunstancias. Es una vencedora, no solo en la lucha contra la injusticia, sino en la batalla por encontrar paz y sentido en su propia vida. Esa misma tarde, regresa al porche y se sienta en la vieja mecedora. El sol comienza a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y cálidos. Contempla los vastos campos, pensando en el futuro. Mateo estudia dentro de la casa, preparándose para sus exámenes. Su madre cocina en la cocina, riendo con una vecina. Y Alejandro, que ahora es una presencia constante en su vida, se sienta a su lado, acompañándola en un silencio cómodo. Xóchitl observa cómo el sol desaparece tras las colinas. Sabe que, aunque su viaje ha estado lleno de dolor, ha encontrado la paz y la esperanza. Y también, ha comenzado a abrir su corazón al hombre que está a su lado, a Alejandro, que siempre la ha apoyado incondicionalmente. ¿Qué te parece si empezamos a planear algo nuevo para la fundación?, dice Alejandro de repente, rompiendo el silencio. Xóchitl sonríe, sus ojos brillando con una nueva luz. Ya lo he estado pensando. Podríamos construir un nuevo centro de capacitación el próximo año. Y quizás un programa